Como te leo el tarot gratis. Mi querido Cáncer, ¿cómo estás tú? Parece ser que como que estás aprendiendo un poquito a aplicar la frialdad, ¿no? Pareciera que así es. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué te dice aquí una cartita de el tarot bendito? Antes te digo que mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cositas más. Y vamos a ver, este es cómo te leo el tarot gratis. Vamos a ver qué dice pues esa cartita, qué mensaje te quieren mandar o qué advertencia. Un arcano mayor y estamos aquí con el mago y estamos el mago invertido. Bueno, mira, aquí hay muchísimas cosas que tenemos que hablar. Primero que nada, para algunos de ustedes, lo que has tenido es como quien dice, probablemente con esa relación del pasado han sido desilusiones y más desilusiones, desengaños y más desengaños. Una persona que a lo mejor no te ha sabido valorar como te mereces. Una persona que no ha visto los valores, que no sabe valorar. Un mago invertido es alguien que de verdad se las trae. Un mago invertido significa que hay cositas por debajo de la mesa que no se están viendo. Como cositas por debajo que se hacen calladitas y escondidas y que no se dicen. Verdades incompletas o mentiras disfrazadas de verdades. Entonces, muchísimo cuidado con ese tipo de personas. Esa persona ya no está en tu vida. Si llegara a venir nuevamente, que eso lo vamos a ver ahora, por favor, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que saber cómo, porque vuelvo y digo, yo no puedo decir, no, no lo aceptes. Uy, cuidadito. No lo puedo decir. Realmente ese es tu libre albedrío. Pero sí que te digo que tengas el cuidado, que sepas cómo vas otra vez a recibir, que te vistas de dignidad y valores, que te sepas hacer respetar, que te respetes tú mismo o tú misma y que te hagan y que te respete esa persona. Pero eso lo tienes que poner tú, esas pautas las pones tú. Entonces, eso es lo que te quieren decir. Si hay alguna otra cosita que quieras ver en otros aspectos que no es el amor, también yo diría que hay que tener cuidado con algunas cosas que lo que hacen es que te ilusionan, pero luego entonces se vienen abajo. O sea, mucho cuidadito pues con, con, con hacerte engañar con algo, con alguien que te diga, mira, esto es muy bueno, te vendan un producto que quizás no es el correcto. Hay que tener cuidado pues, que no te vayan a meter gato por liebre, como dicen por ahí. Vamos a ver cómo están tus cartas del el oráculo de Lenormand. También quizás para el amor o para otras cositas más. Y vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Mira, esa persona, por mucho de que se portó mal, una persona quizás con esa tendencia de ser una persona muy inteligente, pero una persona que se las lleva, se las trae, una persona quizás un don Juan o una doña Juana, probablemente es una persona que hay que tener el cuidado que le corresponde. Sin embargo, esta persona, si te sabes poner ahora tus valores como debe ser, va a verte muy distante y va a temer ahora que le rechaces. Ahora como que los papeles se van a venir cambiando. Vamos a ver qué es lo que otra cosa te dicen, pues. El oráculo de Lenormand. Mira, aquí hubo un desastre, un incendio. Aquí se vino abajo muchísimas cosas. Aquí esta persona lo que hizo fue que te secó el amor con sus actitudes, con sus malas intenciones, con toda esa cantidad de mentiras o algo así, cosas por debajo de la mesa, aprovechándose de ti en todos los aspectos habidos y por haber, metiéndote gato por liebre, como quien dice. Ahora, esa persona te ve tan distante, teme que le rechaces y tu frialdad le inquieta, porque ahora va a querer volver, probablemente. Ahora va a querer, por lo que estoy viendo, pareciera que así fuera. Vamos a seguir. No, mira, una desesperación que tiene esta persona. Sí que te digo, después de ese incendio que hubo, porque ahora quedó tu corazón quemado, marchito, tu corazón roto. Y ahora, ¿qué está esperando esta persona? ¿Qué cree esta persona que va a hacer? ¿Que va a volver otra vez a ti porque sí, porque viene, porque un día tuvo algo contigo? ¿Ah? Pareciera ser que eso es lo que le dices. Esto se acabó. Ahora no quieres más nada con esa persona por más de que lo intente.
fue una persona que se portó muy mal. Y esta carta ya de una vez me está diciendo que a quien yo le estoy leyendo es a alguien que tuvo decepciones, más decepciones, más decepciones, más decepciones. Pero esta persona imposible que lo comprenda. Está bloqueada o bloqueado. No lo quiere entender. Siempre fue la persona que mandó, que estuvo allá, que tenía su orgullo bien arriba, su ego. Era el que estaba siempre arriba en la cima y mandando y dando con el dedo y señalando. Y ahora resulta que ve todo lo contrario en ti. Y eso es lo que le está matando. Ahora eso es lo que le está dando duro. Porque está diciendo dentro de sí, ¿cómo es posible que ahora yo perdí a una persona que mira ahora cómo se está comportando? Porque también parte de eso es eso, dependiendo cómo te comportaste tú en ese momento, cómo fuiste con esa persona. Es que tú dejabas las prioridades tuyas para andar con las de él o la de ella. Primero era ella y después de último eras tú. Te lo permitiste. Entonces ahí vamos pues. Ahora esta persona por esa razón cometió demasiados errores y ya tú te cansaste. No, mira, una conversación. Esta persona viene a conversarte. De eso no te quepa la menor duda. Con soberbia y todo. Mira, la carta de la soberbia. Con soberbia y todo. Esta persona va a venir a hablarte, a ver qué pasó, porque ahora me rechazas, si tú antes no eras así, que no sé qué, es que tú me dejaste de querer, vamos a ver. Entonces, son personas que creen que toda la vida le vas a querer. Siente esta persona ahora esta persona, mi querido Cáncer, tu ex, cree que realmente se lo merece todo y piensa que a lo mejor tú eres la persona que le puede soportar. Entonces regresa nuevamente como para volver otra vez a tomar sus privilegios, como por volverse a sentar en la silla presidencial y resulta que ahí le dices tú, nanay, aquí no hay silla presidencial para nada, ya me cansé, cometiste demasiados errores, ya no puedo más, ya estoy harta, ¿entiendes? Quieres hacerle entender que ya todo se terminó, pero no lo quiere aceptar. Pero ahora pareciera ser que la cosa va en serio. Te ve tan distante y teme que le rechaces y tu frialdad le inquieta. Vamos a ver, esto lo estoy diciendo yo para muchos de ustedes, que esto es lo que probablemente va a venir, porque estoy viéndote a ti de una manera tan, vamos a decir ahora, tan contundente, como que de verdad ya dijiste, ya esta es la enésima vez. Después te agarró cansado, pues, o cansada. Ya, está bueno, ya se acabaron las desilusiones. Y ahí te lo está diciendo el mago invertido. Cuidado con nuevas desilusiones. Y ahora tú dices no más. Ahora voy a ver qué dicen las cartas del tarot. Las cartas Rider y el final de esto. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver a quién le puedo estar leyendo. Ya leí a una parte donde definitivamente nanay. Vamos a continuar a ver. ¿Ok? Voy a colocar con el permiso de ustedes el cable de la batería. Porque... Ok. Sí, a ponerle el cable de la batería porque se me está acabando la batería. Y no quiero incidentes a última hora. Ok, vamos. Primera carta. Mira, esta persona siente como que de verdad no puede ya invertir en ese amor. Estás súper contundente. Vamos a ver de todas maneras al final de todo. Yo no voy a cantar completamente todo de una buena vez. Sí, esta persona ha decidido, a pesar de que probablemente esta persona se fue teniendo todavía carboncitos prendidos y no se dio cuenta. Por eso es que está ahora volviendo otra vez, porque ahora sí que te ve distante y siente y teme lo peor. Teme lo peor, que es ese rechazo fulminante con tu frialdad. Y no, mira, tú estás como esperando que quizás esta persona regresara. Tú sabes, mejor dicho, que esta persona va a regresar. No es ni siquiera que estás esperando. Es que sabes que esa persona de todas maneras iba a regresar a como diera lugar. Y no, nada. Aquí esta relación se está viendo que todavía no hay una, digamos, el final de la relación es como que se calma un poco esto, pero yo no lo veo como avance. Yo no veo que esté avanzando esta relación. Y no, mira, no hay
digamos, ¿cómo te digo? Ese equilibrio que tiene que haber no se está dando. Ahora resulta que es esa persona la que realmente busca y busca y ya tú estás como harta, como harto, como que de verdad estás tan decepcionado y desilusionado que ya no te interesa para nada esta persona. Estoy viendo que definitivamente, mi querido Cáncer, no te interesa esta persona. Tú quieres a alguien que realmente dé la cara por la familia, alguien que de verdad se integre a la familia, no como esta persona que lo que era para allí para acá, figurando y haciéndose como que era lo máximo para ti, poniendo y, como digo, como asegurándote con sus cadenas de amor o desamor hacia un rincón para que no te le fueras, así mismo, pero nunca daba nada, todo el tiempo era recibiendo y recibiendo de tu parte. Ahora, esa persona que cometió demasiados errores y que ya te cansaste, ahora sí estoy viendo que mira, ni por un lado ni por el otro, ni con Lenormand para decir, hay algunos de Cáncer que se arrepienten y quieren volver, como de la parte del tarot de Rider, de ninguno de los dos lados. Estoy viendo que definitivamente para muchísimos, muchísimos de ustedes, esta relación ya se la llevó quien la trajo. Ya tú no quieres más nada. Y sí que viene esta persona, pues. Claro que sí. Nos quiere aceptar lo que le dices. Lo que pasa es que ha sido tan orgullosa y tan, tan mago invertido, vamos a decirlo así, que definitivamente no ha querido ni siquiera aceptar eso que le dices. Tienes que demostrárselo porque ni siquiera diciéndoselo podía aceptarlo. Fíjate tú el ego tan grande que tenía esta persona. Quieres hacerle entender que ya todo se terminó. Cometió demasiados errores y ya tú te cansaste. Pero imposible que lo entienda. No lo quiere comprender. ¿Ah? Está lo que se llama super bloqueado o bloqueada. ¿Por qué? Porque no se esperaba esta. Creía que siempre iba a figurar este actor o esta actriz, este Adonis o esta reina. Va a querer siempre estar figurando. Y resulta que se le salió, como quien dice, se le salió la rueda a la carreta. Ok, ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Cáncer, con esta lectura. Sé que hay para ti nuevo, hay algo nuevo para ti, excelente, me encanta lo que viene para ti y no te preocupes, ya eso se terminó, ya eso se acabó. Una persona que de verdad te hizo demasiado, te dio demasiado estrés, así que lo mejor es lo mejor es lo que sucede. Y como dices tú al final, esto se acabó. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.